Hola, al igual que la ciencia, el derecho, la literatura y la psicología, la filosofía tiene sus propios métodos. En este video veremos el método terapéutico utilizado por algunos filósofos analíticos. Y es que cuando uno habla de filosofía o de lo que hacen los filósofos, es natural que haya quien tenga una idea un poco alejada de cómo algunos filósofos usan la palabra, por lo que no ha significado siempre en todas las épocas una misma cosa, ni tampoco tiene ahora el mismo significado para todo el mundo. Hay muchas formas de ilustrar esta idea. A veces la literatura o la historia de la ciencia nos puede ayudar con esto. Así, un personaje de Borges llamado Asterión dice: no me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Mientras que Newton, un científico del siglo XVII, presentaba su máxima obra con el título de Principios matemáticos de la filosofía natural. En este pasaje de Borges queda muy claro que para algunos filósofos la filosofía es algo incomunicable por la escritura, lo que supone, a lo mucho, solo su enseñanza oral. Newton se refería, por otra parte, a lo que hasta hace unos pocos siglos se denominaba con filosofía natural como la ciencia. De tal manera que el uso de la palabra filosofía para mencionar algún tipo de reflexión específica no está fuera de sintonía con los usos que hemos referido. Sin embargo, el uso de la palabra depende en muchos casos, si no es que en todos, de ciertas circunstancias. Me quiero referir, en primer lugar, a un cierto tipo de reflexiones más o menos sistemáticas acerca del sentido de la vida, el origen de nuestra existencia, nuestras obligaciones morales y la profunda conciencia de nuestra libertad. De tal manera encontramos un género de reflexión que, seguramente, conduce a un nuevo enfoque de la vida y la condición humana, que uno encuentra en filósofos como Séneca, Maquiavelo, Schopenhauer o Hannah Arendt. Paso ahora a centrarme, en segundo lugar, a un cierto tipo de filosofía que no comparte una visión tan reveladora, al menos así como yo la entiendo, puesto que creo que tiene objetivos diferentes. Me refiero a la filosofía analítica. Los filósofos analíticos se encargan del análisis de ideas o conceptos, entendiendo por análisis la división o descomposición. Pero, ¿descomposición de qué? Seguramente de ideas o conceptos en otros más simples. Este tipo de reflexiones nos conduce a liberarnos de las confusiones obsesivas, poniendo orden a nuestros conceptos, de nuestros falsos modelos que dominan el pensamiento, capacitándonos de cierta claridad para observar lo que está frente a nosotros. Es una reflexión que se encuentra en filósofos como Bertrand Russell, Strawson, Wittgenstein o Quine. De acuerdo con la división que he hecho, he de tenerla en cuenta porque posee un cierto valor, porque permite entender que los filósofos encargados sobre la vida y la existencia difieren de los filósofos analíticos en muchas circunstancias fundamentales, pero sobre todo en sus métodos. Mientras que para los primeros hay diversas maneras de hacer llegar sus reflexiones, para los analíticos tenemos, de entre sus diversos métodos, el método terapéutico. El método terapéutico supone mostrar cómo en las disputas filosóficas se basan en una ilusión gramatical. Un ataque fuerte que hacen los analíticos a los filósofos de la existencia es que la metafísica es una pseudociencia. Wittgenstein escribe en sus cuadernos azul y marrón: la característica de una pregunta metafísica es que expresamos una falta de claridad con respecto a la gramática de las palabras bajo la forma de una pregunta científica. Esto lo que sostiene es que no se puede descubrir la naturaleza última de la realidad, ni por medio de la investigación científica, ni del razonamiento a priori. Por lo que los falsos problemas o pseudoproblemas que se disuelven con terapia intelectual, es decir, utilizando el método terapéutico, se caracterizan por ser metafísicos. Un ejemplo del método terapéutico es, a la pregunta ¿en qué lugar de una persona se encuentra su bondad? O ¿cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler?, no se pueden responder como si fueran verdaderas o falsas, sino más bien son absurdas, porque están mal planteadas. Esto significa que para que la realidad tenga sentido,
no podemos dudar de esa realidad. La función de esas proposiciones significa que en realidad no son empíricas. La terapia implica investigar la formulación inicial para descubrir el problema real que está detrás. El reto del escéptico y la búsqueda de los fundamentos del conocimiento es uno de los muchos problemas filosóficos persistentes que resultan de confusiones en nuestro lenguaje. Los problemas filosóficos no son sobre el lenguaje, pero surgen del lenguaje, porque a menudo nos confunde, dirá a este respecto Wittgenstein en sus investigaciones filosóficas. Nuestro examen es por ello de índole gramatical y este arroja luz sobre nuestro problema, quitando de en medio malentendidos que conciernen al uso de las palabras, provocados, entre otras cosas, por ciertas analogías entre las formas de expresión de determinados dominios de nuestro lenguaje. Entre los malentendidos que surgen de esta manera, cabe señalar la concepción del sentido de la historia, del progreso de la historia o el desenvolvimiento de la historia, ya que la manera de escapar de la confusión implica la atención constante al detalle y un énfasis en ejemplos particulares más que en generalizaciones. La historia de la filosofía puede dividirse entre los grandes teóricos y sus críticos. Por ejemplo, Sócrates cuestiona la teoría absoluta de su época cuando se pregunta si podemos definir conceptos tan aparentemente cotidianos como los de conocimiento, justicia o amistad. Su concepción crítica de la filosofía como una vía negativa o ironía socrática consiste más bien en criticar la tesis del oponente que en defender una tesis positiva, avanzando gradualmente hacia una conclusión menos imposible. Esto no significa que los críticos sean parásitos de los teóricos, pues hay una historia de dependencia mutua. Tanto Locke como Hume diagnosticaron confusiones filosóficas debidas al mal uso o mala comprensión de las palabras. Hume describió el problema del libre albedrío como una pesadilla debida a la indigestión de palabras. Pero quien más anticipó claramente el método terapéutico fue el más grande filósofo alemán, Immanuel Kant, cuya filosofía tenía un elemento diagnóstico. Kant sostenía que determinados problemas filosóficos se disuelven cuando se capta la perspectiva correcta, trascendental. En las secciones paralogismos y antinomias de su monumental obra La crítica de la razón pura, aborda problemas que, según bien parecen insolubles, resultan ser engañosos. A ello dice Kant: este modo de observar una lucha, o más bien exactamente de provocarla, no para pronunciarse en favor de una u otra parte, sino para averiguar si el objeto de la contienda no es acaso un puro espejismo. Aunque cabe señalarse que para Kant tales espejismos surgen de la razón y no de una confusión del lenguaje, las antinomias son paradojas en las que la razón cae de manera natural. Nos vemos atrapados en posiciones contradictorias, pero igual de racionalmente justificadas, debido al uso ilegítimo de los conceptos puros, al ir más allá de su ámbito de aplicación, definidos por los límites de la experiencia. A diferencia de lo que dice Kant, al rechazar como falsas las teorías de la metafísica, el método terapéutico consiste en defender que son sinsentidos. Lo que cuestiona no es la verdad o falsedad, sino si los supuestos desde donde están planteadas las preguntas o afirmaciones son coherentes. La imagen del filósofo analítico como un terapeuta es la imagen de aquel que asume la labor de curar ciertas clases características de desorden intelectual. Este filósofo no ofrece doctrinas ni teorías. En lugar de ello, aporta una técnica. Según esta concepción, cuando queremos pensar como filósofos, podemos caer en ciertos embrollos y confusiones. Ya vimos cómo nosotros mismos nos vemos arrastrados por nuestra razón hasta conclusiones que no podemos aceptar ni tampoco rechazar. Nos hacemos preguntas que parecen no tener respuestas o que tienen únicamente respuestas absurdas. Somos incapaces de ver cómo puede ser verdadero aquello que sabemos que es verdad, y así sucesivamente. A lo cual dice Wittgenstein, el filósofo trata una pregunta como una enfermedad.
Acerquémonos a los problemas filosóficos como un neurótico se acerca a un analista. Los desórdenes nunca surgen cuando nuestros conceptos, nuestras ideas, están desempeñando su papel, su labor, sino cuando estos conceptos holgazanean. Caemos en problemas filosóficos cuando permitimos que los conceptos o las palabras se desvinculen de su uso real, de los asuntos teóricos o prácticos que le dan su significación. Cuando sucede esto, todo género de paralelos gramaticales, paradojas, imágenes o metáforas de modelos inapropiados pueden hacerse con el control de nuestro pensamiento y arrastrarnos a absurdos, mitos o confusiones extremas. Estas influencias distorsionadoras se anulan en la medida en que realmente empleamos nuestras palabras o conceptos sin salirnos de las diversas esferas de sus campos de operación. Pero cuando las palabras o los conceptos no están activos, sino desocupados en la mente y en la lengua, estamos a merced de esas mismas fuerzas distorsionadoras. La actitud del método terapéutico hacia la confusión filosófica se muestra en su compromiso con algunos de estos 4 puntos. Primero, muchas cuestiones filosóficas derivan de confusiones sobre el lenguaje. Segundo, muchos problemas filosóficos son, por lo tanto, pseudoproblemas. No pueden solucionarse directamente, sino que tienen que ser disueltos mediante el análisis de las confusiones lingüísticas de las que surgen. Tercero, ninguna teoría filosófica, en tanto que teoría metafísica, es posible. Cuarto, las confusiones sobre el lenguaje que dan origen a cuestiones filosóficas resultan de nuestra tendencia a forzar demasiado las analogías en el uso de las palabras o a descansar en analogías erróneas. Con esta consideración filosófica hemos ganado una nueva y muy importante visión de cómo algunos filósofos de la corriente analítica fundamentan sus investigaciones en el método terapéutico. Sin duda, habrá quien pueda suponer otros métodos o autores para esta corriente, pero lo que necesitamos reconocer es que hay una defensa de ciertos procedimientos que consideramos como filosóficos. Pues bien, lo que el método terapéutico se propone desentrañar es precisamente las reglas que relacionan determinados conceptos que, aunque implícitos o presupuestos en nuestro hablar y pensar, no tienen por qué resultarnos inmediatamente accesibles.